como se leía al principio, ¿qué libro leyó el hermano José? Por este sector. ¿Qué libro leyó el hermano José al principio? Isaías. ¿Qué capítulo? 53. Hermano, si al leer ese versículo a usted no le pasa nada, tenemos un problema. Cuando entonamos la alabanza, hermano Ítalo, colóqueme el coro de Mora en mi vida. Si a usted, hermano querido, no le pasa nada con lo que dice la canción, tenemos problemas. ¿No aparece acá en la tele? ¿No aparece acá ahora? ¿Ahora es acá? Tenemos problemas. Ahí aparece. Grande precio pagaste. Hermano, si no nos pasa nada con eso, nuevamente repito, tenemos algún problema. Hoy día, por la misericordia de Dios, ¿cierto? Estoy frente a ustedes y ustedes han venido a este lugar para escuchar una reflexión, para alabar su nombre, para alabar al Señor, ¿cierto? Por los beneficios que Él ha tenido para con nosotros. Quizás eso es secundario, porque lo primero es bendecir el nombre por lo que Él es. Eso es lo primero. De Él tenemos, ¿cierto?, muchos beneficios. El Señor nos ha hecho mucho bien. Yo si preguntara, levantáramos la mano, ¿cierto? Todos de una u otra forma, ¿cierto?, levantaríamos la mano. Porque el Señor ha hecho una obra en nosotros. Hoy día nos corresponde seguir hablando de este tema, ¿cierto?, de enero de este año, desafiados para un nuevo año. Y me ha correspondido, en este contexto, mi relación, dice, en la comunidad de la iglesia, un espacio de servicio. Pareciera que me sigue a mí el concepto del servicio, porque hace unos par de años también, cuando estábamos en eso impensable de poder, ¿cierto?, llegar a los hogares a través del internet, agradecido por nuestros hermanos que incorporaron eso, que si hubiéramos preguntado, oye, ¿lo hacemos de alguna forma para poder llegar a las casas? Yo creo que todo uno me dice, no, imposible, hermano, no, mejor no, porque si no los hermanos no van a venir al templo. No se van a congregar. Y teníamos el miedo quizá de eso. Pero Dios, ¿cierto?, hizo que, o nos forzó para que optáramos también a ese beneficio. Y hoy día mis hermanos que están detrás en sus hogares, que no pueden venir por diferentes motivos, podemos también llegar, ¿cierto?, y ser parte de esta reunión que es presencial hoy día. Así que alabamos al Señor, le bendecimos su nombre, porque Él ocupa todos los medios de alguna u otra forma para poder llevar el Evangelio a sus hogares. Y nosotros, hermanos, debemos estar contentos, gozosos, porque el Señor nos ha permitido poder llegar a este lugar. Hay lugares que no se puede. Hay lugares que no pueden asistir a un templo. Pero nosotros tenemos esta dicha, hermanos. Por eso usted tiene que entrar, como dicen los salmos, ¿cierto? Como dice el locutor al principio, entrar por sus atrios con acciones de gracia, de gratitud a Dios, porque podemos llegar. Quizás a veces en el momento, en la semana, tenemos noticias, hermanos, un hermano tuvo un accidente, una persona tuvo un accidente y está postrado. Nosotros podemos llegar, por eso tenemos que disfrutar este momento, esta instancia. Hay que disfrutarlo, hermano. Entonces, tenemos que ponernos en esa disposición. Yo quiero leer, siguiendo el mismo espíritu de lo que estábamos hablando de la unidad, como le decía, un espacio de servicio en la comunidad de la iglesia. Quiero ir a Romanos capítulo 12, que es un capítulo que dice los estudiosos que ese es el más leído, porque en el encabezado dice deberes del cristiano. No podemos encontrar en ninguna otra parte, ¿cierto?, cómo debemos de comportarnos y cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Porque fuimos, en su momento, cuando el Señor, hermano, a veces osamos decir, he decidido seguir a Cristo. Pero no es así, porque el Señor nos encontró primero. Él salió a nuestro encuentro. Él nos llamó de diferentes formas.
Algunos, como yo digo, ¿cierto? Como sale en Habacuc, si no me equivoco, con cuerdas de amor. Nos da lazo, ¿cierto? Ya no importa, pero en el momento, dice, porque tú estás en los pensamientos de Dios y Él ha dictaminado. Tú vas a hacer, ¿qué vas a hacer tú? Si Dios lo dictaminó, ¿qué debemos decir nosotros? Tú vas a ser mi hijo. Usted, hermano, usted y yo. Soy parte de la familia de Dios. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Como dijo nuestro hermano, y no venimos a predicar, hermano José, pero le falta poquito para terminar la predicación. Bueno, vamos a leer en Romanos capítulo 12, algunos versículos. Reina Valera, por favor. Gracias. Y lo vamos a hacer, como yo acostumbro decirlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que penséis que sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. Si es de servicio, en servir, o el que enseña, en enseñar. Hasta aquí, hermanos, y que el Señor añada bendición a nuestros corazones con la palabra. Cuando hablamos en la comunidad de la iglesia, un espacio de servicio y conducta cristiana, no nos referimos, hermanos, a la teología, ni a la gran cantidad, ¿cierto?, de cursos teológicos que podemos tener, sino que aquí tiene que decantar que esa instrucción vamos a generar, ¿cierto?, a la parte práctica, al servicio. Podemos tener muchos cursos, puedo decir, podemos transitar en un lugar donde nosotros estamos por años, pero también podemos ir, ¿cierto?, y pensar que no tenemos el concepto claro del servicio. Porque estamos aquí para servir. Estamos aquí, o venimos, ¿cierto?, para poder aprender del ejemplo que es de mayor servicio, que es el Señor. Somos servidores de Cristo. ¿Por qué? Aquí, ¿cierto?, voy a hacer un paréntesis en relación a un poco a lo que manifestaba nuestro hermano al principio. Pecadores comprados por precio. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Y ese precio, a veces pensamos, y hace un tiempo conversaba con un hermano, decimos, por eso es gratis. Para nosotros es gratis. Pero alguien tuvo que pagar. Y, ¿cierto?, se ratifica en la lectura de nuestro hermano que hacía hace un momento en relación a Jesucristo. Él llevó, Él pagó el precio de la santidad, del juicio de Dios por el pecado. Lo leemos, ¿cierto?, en Isaías 53. Lo cantamos en esta hermosa alabanza que proclamamos, ¿cierto?, y decimos que Él llevó mi culpa y su culpa. Él no era pecador. Él tomó, ¿cierto?, nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Vemos en esa realidad que Dios se mostró en el tiempo pasado, mostró su santidad, mostró su verdad, mostró sus atributos, era todopoderoso, omnisciente,
Y en su pueblo, quizás el pueblo judío, en este caso en particular, que era el emisor, era el receptor de esta instrucción para poder llevarle al mundo, lo veía como un Dios probablemente lejano. Cuando lo vemos, ¿cierto?, en el monte de Sinaí, con los truenos, ¿cierto?, y relámpagos, el pueblo no estaba en función de acercarse a ese monte. Porque ese monte dice, como decía nuestro hermano por ahí, un coro antiguo, la gloria, no sé si lo saben, la gloria de Jehová se vio en Sinaí, ya que el monte dice, temblaba porque Dios estaba ahí. Amén, hermano. Entonces, esa situación, el pueblo quizás dio pasos atrás cuando vio esa realidad. Pero Dios no era tan solamente eso, sino que Jesucristo que se encarnó, Jesucristo que dejó su gloria por venir a restaurar, ¿cierto?, esa nueva relación del ser humano, suya y mía, con Dios. Él llegó a esta tierra para reflejar la imagen, lo otro, por decir una cosa, de Dios. Los otros atributos. ¿Como cuáles serían los otros que mostró Jesucristo cuando vino a la tierra? ¿Cuál? Amor, uno. ¿Qué más? Misericordia, bondad, hermano, compasión. Qué maravilloso, ¿cierto?, cuando uno lee, cuando el Señor va caminando y ve el féretro, ¿cierto?, de ese hijo, de esa viuda, que dice su palabra, que él, ¿qué pasó con él? Fue movido, ¿cierto?, su compasión, ¿cierto?, fue movida, porque él estaba preocupado del ser humano. Él venía, ¿cierto?, a restablecer esa relación con el Señor. Jesucristo mostró la imagen de Dios completa, ¿cierto?, su santidad, pero también vemos su compasión, vemos su amor, vemos su misericordia. Pero este hombre, ¿cierto?, fue a la cruz del Calvario, rechazado por su pueblo, pagando mi deuda. Porque usted, hermano, y yo teníamos una gran declaración en nuestra espalda o nuestra hoja. Decía, y todos, porque en Romanos podemos ver, no vamos a hacer el análisis de Romanos entero, pero en Romanos podemos ver que no hay excusa del hombre. No tenemos ningún argumento delante de Dios para poder acceder a esa nueva relación del Señor con Dios. No hay argumento. Porque usted tenga estudios teológicos, porque usted esté, ¿cierto?, 60 años en una congregación, no hay. Todos estamos caídos, por decir una cosa. Pero el Señor Jesús vino, ¿cierto?, a restaurar esa nueva relación. Él pagó el precio. Antiguamente no hay nada de lo que yo estoy diciendo que ustedes no sepan, hermanos. Antiguamente, en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, vemos que se hacían sacrificios. El pueblo iba y sacrificaba un cordero, sacrificaba, ¿cierto?, tórtolas, dependiendo del grado económico que tenía, pero todos esos eran sacrificios muertos. ¿Por qué? Porque cubrían solamente el pecado. Pero Jesús, Él, el cordero sin mancha, hizo un sacrificio y pagó tu causa. ¿No te alegras por eso? Deberíamos, ¿cierto?, que el Señor nos revele, porque todo esto pasa, hermano, por esa revelación que viene del cielo, de sentir, ¿cierto?, esa real dimensión de la obra que hizo el Señor. Lo dijimos recién hace un momento que Él nos sacó ¿de dónde nos sacó? De las tinieblas a su rey o al reinado, ¿cierto?, de luz. Hermano, Él nos dignificó. Usted hoy día está sentado en lugares celestiales. Si a usted le dijeran, usted, hermano, póngase, no, bueno, como usted quiere, va a ir usted y va a tener una entrevista con, no voy a decir el presidente, con el rey de España. ¿Qué haría usted? ¿Iría con pantalones cortos?
¿cierto? Oh, me invitaron a una cena, ¿cierto?, especial, se vestiría, ¿cierto?, al nivel de. Pero hermano, nosotros estamos invitados cada vez delante del Creador de todas las cosas, el Señor de señores. O sea, nuestra actitud tiene que ser una actitud, ¿cierto?, de reverencia, primero, y de adoración a nuestro Señor. Entonces, hoy día vemos en este capítulo que usted acabamos de leer, y como yo decía al principio, es uno de los capítulos más leídos por nosotros, por los cristianos, porque nos demuestra los deberes cristianos. No tiene que buscar en ningún otro lado. No tiene que ir a la biblioteca, no tiene que ni ir al Google, ¿cierto?, para saber cómo tiene que comportarse, sino que ir a la Escritura. Romanos. El libro de Romanos, sabemos, ¿cierto?, que transformó las vidas, del cual ahí aparece el protestantismo, que somos parte de ello nosotros, porque vamos y creemos en el Señor Jesucristo por solo fe. Y otras cosas más, ¿cierto?, que están asociadas a esto. Y hoy día en el primer versículo, ¿cierto?, el apóstol, sin manifestar ninguna de sus credenciales, un hombre erudito en lo que era la ley, él pide, ruega, dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hermano, esa palabra, sacrificio, es como pareciera que no nos gustara. ¿A usted le gusta el sacrificio? ¿Nos gusta esa palabra sacrificio, no? Pareciera que no, porque hay un silencio rotundo. Pero el Señor, ¿cierto?, dio, como dice nuestro hermano, hasta su última gota, un sacrificio excelso de amor por usted y por mí. Y hoy, en gratitud, hermano, ¿usted está agradecido de Dios o no? Entonces, en gratitud al Señor nosotros tenemos que responder en servir a Dios. Usted puede decir, sí, pero yo sirvo a Dios. Pero ¿cómo se ve reflejado? ¿Dónde se ve eso? Cuando usted sirve a su hermano. Cuando usted sirve a su hermano. Es la única forma, porque, como decía el Juan, a Dios no lo hemos visto. Pero al hermano lo vemos todos los días. Cuando el hermano tiene necesidad, usted tiene que apoyarlo. Decimos, ¿cierto? A veces, sí, yo lo apoyo. La fe, bueno, no tenéis fe. Pero a veces en medio de la necesidad también hay que meterse la mano en el bolsillo. Porque aquí en su palabra lo dice así. No son ajenos, usted es parte, hermano querido, del cuerpo de Cristo. Usted es parte del cuerpo de Cristo. Qué maravilloso es ser parte de eso. Pero debemos, ¿cierto?, tener la convicción a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Su palabra la podemos conocer, como yo decía al principio, ¿cierto? No importa los años, no importa los cursos que tú tengas aprobados. Hoy día tenemos que entrar en la parte práctica. Eso tiene que ser una realidad. Pedro, ¿cierto?, miraba al Señor Jesucristo ¿cómo? Como un hombre cualquiera. Cuando le pregunta al Señor, ¿pero quién dice que soy? Viene la revelación del cielo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso tiene que caer dentro de nosotros, esa revelación. Porque la parte teórica, hermano, la sabemos todo. Ahora tenemos que poner en práctica todo el conocimiento que tú manejas. ¿Y cómo se pone en práctica? En el servicio. Siempre estamos llamando, siempre se está llamando, ¿cierto?, a servir. Desafiados para un nuevo año. ¿Tú te has propuesto algún desafío? ¿El Señor ha puesto algún desafío frente a ti que tienes que cumplir este año? Hace un momento, hermano, como yo le hacía la mención, hace un momento, vemos el privilegio y la dicha de poder estar aquí. Pero el ser humano, el hombre, la mujer, a veces se niega. Y se le predica, y se le predica, y se le predica. Hoy es el día, hermano, hoy es el día. Porque el mañana tú no lo sabes. Tenemos
Y nos entristecíamos ayer por la noticia de un hermano que tuvo un accidente en moto. Porque al ser un hermano, usted es frágil. Hermano querido, usted es frágil. Usted no tiene la vida comprada. Usted no sabe lo que va a pasar en el segundo, más adelante. No va a pasar, no sabe lo que va a pasar mañana. La predicación del miedo quizás dirá usted. No, hermano, porque Dios lo está llamando hoy. Estar a cuentas hoy con el Señor. Esa es la predicación que sale, ¿cierto?, de nuestros labios. ¿De quién más hablamos? De nadie más. Y los acontecimientos uno no los maneja. Hace un mes atrás, cuando correspondía en diciembre, ¿cierto?, orar al Señor, que el Señor nos guarde en este año. Que el Señor nos libre de accidentes. Que el Señor, ¿cierto?, cada vez nos haga ser más acepto a Él. Como Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien me alegro, porque Él, su dicha era hacer su voluntad. Eso es lo que Él anhelaba día a día. Decía, voy a dejar de comer por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué cosa era eso? Servicio, hermano. Servicio. Hoy día, cada vez los tiempos van pasando, ya estamos a fin de mes de enero. Van a pasar unos par de días más, vamos a tener que estar haciendo los stands para las fiestas patrias, yo creo. Porque pasa el tiempo volando. Pero hoy día, ¿cierto?, como leíamos al principio, desafiados para un nuevo año. ¿Qué hay? ¿Quieres ser un peldaño más en el Señor? Ser una iglesia donde donde el Señor, el Espíritu Santo, está en medio nuestro, obrando milagros. Dios es un Dios dinámico. Dios es un Dios activo. Dios es un Dios que trabaja en forma permanente. Y hemos aprendido, ¿cierto?, los profesores y los alumnos, que Dios se trabaja siempre. ¿Y qué nos pide? Que nosotros visualicemos dónde está trabajando. ¿Para qué? Para que sintamos la dicha de poder llevar las gratas nuevas de salvación. Usted no ha hecho nada. El Señor lo hizo todo. Pero usted, hermano, es el portavoz de esto. El Señor te necesita. Uno podía decir, el Dios en su omnipotencia, omnisciencia y todo lo sabe, ¿cierto? Yo siempre digo, se ascan los dedos y todos se convierten, pero no funciona así. Porque Él quiere, ¿cierto?, cristianos, hombres que le rindan culto en forma voluntaria. Y el servicio es voluntario. Nadie está de sobra. Tú, hermano y hermana, tienes dones, tienes talento. ¿Para qué los tienes? ¿Para qué te los dio el Señor? ¿Para qué? Para duplicarlo, para trabajarlo. ¿En quién? En el servicio del cuerpo de Cristo. Todos no tienen los mismos dones, pero todos son necesarios. Como dice, si uno siguiera leyendo el capítulo 12, ¿cierto?, que aquí no hay lugar para perezosos. Lo dice la palabra, hermano. Ahí, si usted lee más abajo, que no lo alcancé a leer porque no quise confrontarlo, pero dice un poquito, no hay espacio para perezosos. Pero ¿cómo actuamos? Actuamos por gratitud a lo que Dios ha hecho en su vida. Lo ha guardado usted, ha guardado a su familia, sus hijos, ¿cierto?, han llegado a lugares donde usted no llegó. Pero eso es por la misericordia de Dios, para que Dios sea dignificado. Porque antiguamente decían, oye, los cristianos eran puros, ¿cuál palabra uso para que no se escuche muy fuerte en las redes sociales? Eran hombres, hermano Felipe se ríe ahí, eran puros borrachos ya, digámoslo de esa forma. ¿Por qué? Porque el evangelio llegó a esos lugares. 1909, 1930.
la persecución, hermano, en ese tiempo. A veces nosotros por eso le digo, vivimos una vida happy, feliz. Pero antiguamente las personas, los hombres, las mujeres, ¿cierto?, que creían en el Señor, no importaba. Yo la otra vez le comentaba que había una hermana que se bajaba del segundo piso del cañón de su casa por ir a escuchar la palabra del Señor. Pero ella sabía lo que le esperaba. Pero era tanto, ¿cierto?, el amor, tanto el deseo de escuchar, de refrescar su alma, ¿cierto?, con esa palabra de Dios. No, voy nomás. A lo mejor nosotros diríamos, no, prefiero quedarme y no recibir la zumba después. Hermano, esa es la realidad antigua. Yo no sé si en parte foránea ocurre eso o algo así. Hoy día nosotros tenemos el privilegio, hermanos queridos, de poder llegar en auto. El metro ahí, mire, al ladito. Hermanos que están en la red, Rojas Magallanes. Si quieren les explico las combinaciones, pero no es necesario. Es fácil llegar aquí, Rojas Magallanes, a media cuadra. Y poder unirnos, como decíamos, unidos, como decía el coro, unidos todos juntos. Sin diferencia, hermano. Porque Cristo es uno. Por lo tanto, nosotros tenemos que apelar a eso. En una familia, somos parte del cuerpo de Cristo, somos una familia. Cuando un hermano se duele, cuando a un hermano le pasa algo, todos debemos estar en la misma. Cuando un hermano tiene logro, ¿cierto?, todos nos alegramos, porque es el amor que nos mueve. Entonces, hermano, tenemos que cada instancia, cada momento, tenemos que ir buscando esa relación. Hermano querido, en la palabra tú lo encuentras. No va a venir un ángel de decírtelo. No va a venir alguien de afuera a decirte, oye, tienes que hacerlo así. La palabra es nuestra ruta, la cual nosotros tenemos que aprender. Por eso al principio yo decía que este capítulo 12 es uno de los más leídos, porque eso nos enseña los deberes como cristianos. Amor. Tenemos que practicar los dones. Tenemos que, ¿cierto?, generar esa acción que ayuda al otro, dejando de lado nuestros deseos. Jesús nos dijo, oh Señor, no, espera un poquito, sé que primero me voy a servir algo con mi amigo y después sigo la obra. No. El Señor fue, ¿cierto?, en forma permanente. Su vida. Usted dirá, hermano, pero hermano, usted me está aplicando que uno no tengo que trabajar. Sí, por supuesto que tiene que trabajar. Pero hemos conversado, y se ha dicho de aquí, ¿cierto?, en las reuniones de adoración que tuvimos hace un poco tiempo, y la enseñanza en los varones, que la adoración no tan solamente es el cántico estar en la iglesia, sino que tú rindes adoración donde trabajas, en tu casa, con tus amigos, con tus vecinos, en la universidad, en el colegio. ¿Por qué? Porque tú vives una vida de sacrificio para el Señor, para mostrar a Cristo en tu vida, la obra que hizo el Señor en tu vida. Entonces, hermanos, cortita la palabra, que ya llevo media hora. Miren, imagínense, aquí cuando digo yo, sube aquí, pasa la hora corriendo. Ojalá que más adelante tengamos reuniones de unas 3 horas, una hora y media de oración, de alabanza, de cántico, saltando, ¿cierto? Porque ¿cómo tenemos que adorar al Señor o alabar al Señor? ¿Cómo dicen los salmos? Con saltero y arpa. Pero eso tiene que, ¿cierto?, nacer de nosotros. Y yo voy a hacer 2 cosas, pero y cuando yo voy a quedar al descubierto que me van a ratar en la casa. Pero este hermano, o sea que no va a decir que usted nunca va a ver algún espectáculo por ahí. Alguna hermana se derrite por Chayanne. Oh, Señor, perdóname, Señor. O algún hermano, ¿cierto?, que tienen la camiseta del club aquí, cuando van al estadio. Y aquí son fríos. No mueven ni una mano. Pero cuando van hacia el estadio, ¿cierto?, y hacen un gol su equipo, ¿qué hacen? ¿A quién nos debemos mayor devoción? ¿A quién le debemos mayor devoción? ¿A quién? A Jesús, a nuestro Dios, que nos libró, ¿cierto?, de
la muerte eterna. Cristo, a través de la cruz del Calvario, hermano, cambió tu eternidad. Estábamos siendo perdidos y Jesús en la cruz del Calvario nos dio vida eterna. Entonces, hermano, tiene que haber una respuesta de gratitud al Señor. El cristianismo, el cristiano, no es algo teórico, sino que es algo práctico. Dios, nosotros cada uno, ¿cierto?, venimos de diferentes lugares, pero en esa relación Dios se glorifica. Dios te necesita, hermano. Ahora ya en este tiempo, en febrero, como decía nuestro pastor Joaquín, vamos a descansar de otras actividades. Ya no, lamentable no tener reuniones de varones, lamentable no tener reuniones, ¿cierto?, de las mujeres, ufa, los jóvenes. Lamentable porque a lo mejor vamos a pasar hambre, sino que renovemos nuestra fuerza. Mis hermanos, los hermanos que todos trabajamos, necesitamos un descanso. El Señor los bendiga, los guarde, los libre. ¿Cierto? Porque no sabemos el día de mañana. El Señor nos dé descanso, pero siempre estar pensando, ¿cierto?, en esa obra que hizo el Señor en nuestra vida para ser agradecidos. Hermano, con esto termino. De las 5 hojas que tenía, hablé una sola, pero creo que es suficiente. Dios nos llama al servicio. Eso es lo que es específicamente, ¿cierto?, lo que decía, un espacio de servicio. Hermano, si a usted a las 3 de la mañana lo llama un hermano, ¿usted está dispuesto a salir de su cama e ir y socorrer a ese hermano? Nuevamente el silencio. Porque nos complica el sacrificio, hermano. Nos complica. Pero tenemos, ¿cierto?, que tener esa realidad en nosotros y poder, porque el día de mañana puede que te toque a ti, puede que me toque a mí. Y muchas veces respondemos de esa forma. He pasado por esto y por esto otro y nadie me llamó. Nadie me vino a ver. Pero nosotros lo hacemos. ¿Usted lo hace? Amén, dijo la hermana. Tenemos que tener esa convicción. Servicio. Y ese servicio es sacrificio. Un sacrificio vivo y agradable a Dios. Hermano, lo voy a invitar a ponerse en pie para que oremos al Señor. Dios de los cielos, eterno, creador y hacedor de todas las cosas, siempre en forma reverente, estamos delante de tu presencia, Señor. Vemos nuestra realidad, Señor, que somos faltos de lo que muchas veces salen de nuestros labios y lo decimos y lo proclamamos. Amor, servicio, Señor. Pero nos falta mucho para poder llegar a ese concepto, a esa realidad en nuestras vidas. En forma reverente, Señor, delante de ti, perdónanos por nuestras faltas, Señor, porque quisiéramos ser un perfume grato a tu presencia, Señor, pero nos falta mucho para hacerlo. Por eso le elevamos nuestra súplica a ti, Señor, para que seas propicio a nosotros. Una iglesia, Señor, renovada, una iglesia, Señor, que tenga estas realidades claras, Señor, de que hemos nacido, Señor, para servirte, Señor. Somos siervos. Somos siervos en forma permanente, Señor, en forma constante. Señor, permite que no nos cansemos, Señor, al realizar esta realidad en nuestras vidas. Señor, y cuando lo hagamos con alegría, lo hagamos con gozo, Señor. Que sea grato a tu presencia, Señor. Así como Dios el Padre tenía la gran declaración que se alegraba, Señor, por el servicio que tú hacías. Permite que nosotros quizás no en forma individual, sino que como iglesia, unidos todos, podamos elevar un olor grato a tu presencia. Cambia nuestras vidas, cambia nuestras mentes, cambia nuestro pensar. Señor, que sea implantado en nosotros la verdad de tu palabra, Señor.
Porque frente a esta realidad somos faltos, Señor. Quedamos al debe, Señor, frente a esta realidad. Pero ayúdanos, Señor, que nos vayamos meditando, Señor, en tu palabra. Poder, Señor, leer todo este capítulo y ver que somos confrontados a esta realidad. Tú nos muestras, Señor, un concepto alto de servicio, pero nosotros no lo hacemos. Por eso, Señor, que la realidad de tu Espíritu Santo, que lo necesitamos, como el aire que respiramos, que sea así, Señor. Que lo anhelemos, que lo deseemos, para que esta iglesia, Señor, sea transformada. Sea una iglesia viva, una iglesia dinámica, Señor, que vaya atrás los pecadores, Señor, porque hay mucha gente que se está perdiendo. Como decía el Señor la palabra el domingo pasado, una de las partes, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Qué estamos haciendo, Señor, para ello? Tú dices que vienes a buscar una iglesia santa, pura, sin mancha. Permite, Señor, obrar en nosotros, en nuestras vidas, para que tú te engrandezcas, Señor. Que puedas decir, mira, así como cuando Satanás te preguntó acerca de Job, mira esa iglesia que obra verdad, que trabaja, Señor, por los perdidos, que hace obras de misericordia. Señor, ayúdanos a poder lograr esa instancia a través de la obra de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos, protégenos en este tiempo, Señor. Líbranos de acechanza del enemigo, Señor, porque son muchas, pero tú protégenos y guárdanos, y que cada vez seamos agradecidos por tu bondad, tu misericordia, tu compasión, tu ternura. Tú respondes, Señor, a las necesidades. Mis hermanos han venido cada uno con una necesidad, tú los conoces. Señor, suple sus necesidades, Señor. Tú eres pleno, tú eres todo, Señor. Tú eres todo para nosotros. Gracias. Te pedimos este bien, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.